Muy bien. Renato, pues cuando tú me digas, Sí, vale. pues puedo hacer la presentación. Voy a quitar el sonido del teléfono. Bien. Ok, perfecto. Listo, Evaristo. ¿Listo? Sí. Francisco, cuando tú me digas, ok. Pues buenas tardes a esta sesión formativa que organizamos desde Crismón. Esta tarde tenemos el placer y la alegría de contar con la presencia virtual de Renato Links. Renato Links es filósofo y doctor en teología. En su obra Amores bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas, nos invita a realizar un viaje apasionante, curioso e inolvidable, analizando las palabras bíblicas y el impacto que su uso desacertado ha provocado en tantas almas que aman intensamente, pero de manera minoritaria. La exégesis que emplea el autor es innovadora, abierta, libre de prejuicios y liberadora sobre todo. A las personas con diversidad sexual e identidad de género nos ofrece espacios amables donde poder descansar después de tanto correr mientras se nos perseguía. Renato, en su pensamiento, nos ayuda a reconciliarnos con nosotras mismas y nosotros mismos y también con los demás. Con la Biblia tantas veces utilizada como arma arrojadiza y sobre todo con el divino creador, que nos soñó como somos desde antes de nacer. Os invito pues, a que leáis estas páginas de este libro maravilloso que con tanto amor y pasión y sobre todo metodología seria y rigurosa pues ha escrito Renato, y bueno, que nos dejemos sorprender al descubrir en medio de los textos pues la frescura de esta caricia que es Dios y Dios sobre todo es amor. Pues bienvenido Renato y te doy la palabra. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Luisma. Ante todo, quiero averiguar si se me escucha bien en estos momentos. Perfecto. En segundo lugar, gracias por la bienvenida que me has dado y gracias también a Crismón por abrir este espacio para compartir unas reflexiones sobre mi último libro que porque trata sobre temas que me apasionan y que realmente vale la pena compartir con un círculo más amplio. Así que voy a entrar un poco en preliminares, unas pocas palabras, y después voy a comentar el libro propiamente dicho. Soy natural de Dinamarca, me formé en mi juventud como hispanista, estudiando filología hispánica y no filosofía, como algunos a veces dicen. Soy filólogo y no filósofo. Pero aparte hay una sola letra de diferencia, ¿verdad? Y después de la licenciatura en filología hispánica, me formé como traductor e intérprete jurado. Y a esta profesión he dedicado una gran parte de mi vida activa en el mercado laboral, por así decirlo. Eh, para más señas, os diré que soy cristiano, soy gay, según la nomenclatura de nuestro tiempo. Me crié en una familia cristiana luterana que pertenece a la iglesia mayoritaria de Dinamarca. Y bueno, la temática gay y el cristianismo pues me ha acompañado toda la vida, como es lógico. Pero en mi juventud no había forma de enterarse bien de cómo se podía estudiar la Biblia desde una forma creativa, innovadora, liberadora, etcétera. Simplemente no existía el concepto. Entonces, lo que había era la Biblia y la facultad de teología. Y entonces, claro, en esa época no me atraía, la verdad, la carrera de teología o incluso de estudios bíblicos. Pero en la década de los 90 pues empezaban a salir muchísimos libros en varios idiomas, sobre todo en inglés, pero también en otros idiomas. Pues era constante, cada año salían 2 o 3 libros interesantes sobre esta temática
y era un tema de debate en todos los medios de comunicación, yo creo que en toda Europa y seguramente también en España. Y entonces, claro, yo empecé a leer y leer porque el tema lo tenía pues muy metido en la sangre desde casi siempre. Y entonces que me quedé con aprendí mucho de estas lecturas, pero al final también me quedaba con dudas porque los libros me enseñaban algo, pero no me daban todas las respuestas que yo necesitaba. Y al final nació la idea de hacer yo mi propio doctorado para ver si así conseguía llegar a estas respuestas, ¿verdad? Que me preocupaban, o estas dudas, resolver las dudas que me preocupaban. Y entonces inicié mi doctorado en el 2002, gasté todos mis ahorros en eso, fui a Inglaterra, saqué mi tesis en el 2006, escribí sobre el tema de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque Sodoma y Gomorra era el texto que más me inquietaba desde mi juventud por lo que me habían contado. Y entonces estuvo siempre conmigo ese nubarrón de Sodoma y Gomorra, entonces me di cuenta que tendría que ser el tema de mi tesis. Le dediqué 4 años. Me convertí prácticamente con esos estudios en sodomólogo, como decimos jocosamente entre colegas, pero valió la pena. Yo había sufrido antes de depresiones, el doctorado me las quitó todas y fue una liberación enorme conocer de cerca este texto, pero en su contexto bíblico y sin todo el bagaje que se le ha acumulado encima a lo largo de la Edad Media y en que todo el mundo piensa hoy, piensan en lo de la Edad Media, pero realmente no conocen el texto. Así que para mí así fue liberador escribir sobre este texto. Entonces, claro, ¿qué pasó entonces con esto? Pues yo no me fue posible publicar la tesis doctoral como tal, pero conseguí en el 2011, o sea, hace 10 años exactos, sacar este libro en español, Biblia y homosexualidad. Se equivocaron los traductores. Y en este libro, pues, escribo sobre Sodoma y Gomorra y una serie de otros textos del Antiguo Testamento, que es el que mejor conozco, o mejor conocía, por lo menos en ese momento. Y comparto entonces mis hallazgos como traductor. Y he hecho un descubrimiento muy importante, que muchas de las personas que traducen la Biblia a nuestros idiomas de hoy, ¿verdad? Esos textos tan antiguos, son teólogos, pero no necesariamente son ni filólogos ni traductores de formación. Con lo cual ellos traen su propia perspectiva a los textos, porque les han enseñado desde jóvenes cómo entenderlos, cómo interpretarlos, y los traducen tal y como ellos los perciben. Con lo cual hay a veces aspectos que los dejan sin explorar en los textos. Y ahí es donde, claro, hay campo para mucha reflexión, para mucho análisis, para mucha investigación. Y a mí me ha tomado años, entonces descubrí una serie de cosas que realmente no salen en muchas traducciones y a veces salen cosas en las traducciones que no corresponden enteramente a los textos originales. Entonces, esa temática, claro, me fascina, tanto como traductor, como cristiano y como gay. Y entonces, por esto he dedicado ya unos cuantos años a este tema y sigo ahí. Y el último esfuerzo en ese sentido, pues este libro del que vamos a hablar un poco ahora, Amores bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas, salido este año en la editorial Dickinson de Madrid. Entonces, seguramente alguien me va a preguntar, entonces, bueno, ya has sacado 2 libros en español, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la primera diferencia es esta. Como veremos que el primero es más voluminoso, ¿de acuerdo? Y claro, ahí entro en muchas partes técnicas, análisis de traducción, etcétera. Y entonces, claro, hay muchos tecnicismos y tal, mucho más detallado, ¿verdad? Y además, como os decía, se refiere al Antiguo Testamento. Pero claro, si yo quiero hablar de la Biblia como biblista, necesito también, pues, entrar en el otro
y ver lo que pasa en el Nuevo, ¿verdad? Y pasan unas cuantas cosas allí. Y por lo tanto, entonces en mi segundo libro hablo de ambos testamentos y en un libro bastante menos voluminoso he reducido bastante los capítulos, y he quitado un par de temas que estaban en el primero para añadir otros, ¿no? Entonces, este nuevo libro habla de más temas de forma más corta, más sucinta, más sintética. Y, por ejemplo, entre los temas nuevos, pues hablo de los eunucos y hablo de la bendición original contrapuesta al pecado original, ¿verdad? Que nos enseñaron de pequeños. Entonces, ahora me apetece comentar brevemente el contenido de este libro, de este nuevo libro, ¿no? Después de una introducción, tengo la primera parte, y en esta primera parte, pues hablo de 3 temas que son, para mi criterio, indispensables para entender bien lo que pasa en los textos bíblicos. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar a los teólogos y a los obispos y los sacerdotes y quién más en el debate público decir esto y lo otro. Pero como muchas veces los periodistas no tienen conocimiento de causa, no les hacen las preguntas pertinentes. Entonces yo, en estos 3 primeros capítulos, yo hablo del lenguaje, ¿verdad?, que va en torno de los textos que estamos discutiendo. Y el primer tema, que tanto se ha comentado incluso antes y sobre todo os acordaréis el año en que aprobaron el matrimonio igualitario, ¿verdad? Se hablaba tanto y tanto y tanto de qué significa el matrimonio en el contexto bíblico. Entonces yo analizo en el primer capítulo el lenguaje del matrimonio en la Biblia. Cómo presenta la Biblia en su lenguaje y qué significan los términos, este tema del matrimonio. Y el segundo, importantísimo también, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, es el sexo, ¿verdad? Porque la verdad es que existen muy pocos estudios sobre el sexo en la Biblia, poquísimos. Es un tema muy de nuestro tiempo, porque en épocas anteriores era un tema casi tabú, ¿verdad? Como lo era también culturalmente hablando en muchos ambientes, por lo menos no se hablaba del sexo. Yo recuerdo incluso en mi infancia era tema tabú. Nadie hablaba de eso. Entonces, claro, vale la pena también mirar el tema sexo que está presente en la Biblia, solamente que no se ha comentado, pero está ahí, como es lógico, porque habla de muchas personas y de su vida, y el sexo interviene como un tema más. Entonces, el segundo capítulo analizo el lenguaje del sexo, cómo escribe la Biblia, cómo los autores o los narradores de la Biblia, cómo se refieren al sexo, con qué palabras, con qué términos, ¿no? Y se puede bastante bien clasificar este lenguaje, sistematizar, ¿no? Lo hago en el capítulo 2. Y luego el tercero, un capítulo importante porque millones de personas en este mundo, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispano, están acostumbrados, por lo menos muchísima gente. Si tú dices conocer en el sentido bíblico, te hacen una sonrisa socarrona y a lo mejor un guiño, sí, yo sé perfectamente lo que significa eso. Y resulta que ese conocer en el sentido bíblico tiene muy poco de bíblico. Pero eso también ha requerido un análisis de meses, ¿verdad?, para darme cuenta. El lado, o sea, este matiz sexual que le atribuyen muchísima gente al verbo conocer, ¿verdad?, en la Biblia, es esa dimensión de la palabra no viene del hebreo, no viene de la Biblia, viene del mundo griego, antiguo mundo griego, donde sí figura el conocer con ese doble significado. En los escritos de algunos escritores clásicos de Grecia, sobre todo en las comedias, porque a los comediantes, como sabéis, les encanta jugar un poco con las palabras. Entonces, en el mundo antiguo griego, pues se juega con la palabra conocer, dándole un doble significado, un doble sentido. Entonces, claro, esto lo documento en el capítulo 3, ¿qué pasa ahí? Y que en el mundo hebreo no tiene sentido, porque en el Antiguo Testamento no hay comedia.
O sea que realmente no viene al caso, pero está muy, muy, muy arraigada la idea y por esto yo he tenido que dedicarle un capítulo a este tema, ¿no? Bueno, estos son como los 3 capítulos preliminares que nos permiten un poco entender lo que pasa en cuanto al lenguaje, ¿verdad? En estos textos. Y en la segunda parte es casi para mí la más importante, porque se refiere al relato de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué para mí ha sido tan importante y sigue siéndolo? Sí, es importante Sodoma y Gomorra porque aquí empezó todo. Toda la problemática que tiene el cristianismo con el tema homoafectividad, homoerotismo, incluso género en algún sentido, interviene también entre líneas. O sea, toda esa temática con lo sexual y sobre todo con lo homoafectivo y lo homoerótico, se basa y comienza con las malas interpretaciones o las interpretaciones medio equivocadas de Sodoma y Gomorra, que luego van cobrando fuerza y se convierten en únicas. Y se pierde totalmente la perspectiva original que nos aportan los profetas, que tienen otra perspectiva completamente diferente cuando hablan de Sodoma y Gomorra, y incluso vemos cuando recorremos toda la Biblia que Sodoma y Gomorra es uno de los textos más antiguos de toda la Biblia, porque viene siendo comentada una y otra vez a lo largo de ambos testamentos. Entonces, por esto os digo que con Sodoma y Gomorra comienza todo. Todo el problema que tenemos encima con la iglesia y con las iglesias, mejor dicho, pues comienza con Sodoma y Gomorra y con las interpretaciones un pelín descarriladas al principio y luego se van alejando cada vez más de la perspectiva original hebrea. Y entonces, claro, para mí ha sido un desafío enorme esta parte de Sodoma y Gomorra porque reduzco toda mi tesis doctoral a 3 capítulos cortitos, de 10 páginas cada uno. Entonces, para mí no ha sido fácil, pero también ha sido interesante desafiarme a mí mismo a ver si yo puedo expresar, ¿verdad? En 3 capítulos, en 30 páginas, toda una tesis doctoral. Y esto es lo que hago en Sodoma y Gomorra. El primer capítulo hablo justamente de lo que significa la palabra clave del relato, que es justamente conocer, que figura 6 veces en el relato, o sea, es el eje narrativo. Y en la segunda parte del capítulo 5 hablo del inmigrante. ¿Y por qué hablo del inmigrante? Sí, porque Sodoma tiene un inmigrante que se llama Lot, L-O-T, que es sobrino ¿de quién? De Abraham y de Sara, que también son inmigrantes. O sea, el relato de Sodoma y Gomorra se ubica en el mero centro de una historia de inmigrantes, Abraham y Sara. Forma parte, es como prácticamente la piedra angular de esta historia de toda la saga de la familia de Abraham y Sara, porque está en el centro. Antes de la historia de Sodoma y Gomorra se habla de la historia de Abraham y Sara y después también. O sea, Sodoma y Gomorra es el centro de su historia, con lo cual quiere explicarnos algo sobre lo que pasa con el inmigrante en el mundo antiguo. Esta es la finalidad de la historia de Sodoma y Gomorra. No tiene absolutamente nada que ver con cosas sexuales, sino con la problemática del inmigrante, que es un problema candente, como lo es hoy, pero lo es ya en el mundo antiguo. Es un tema candente y una y otra vez y múltiples veces en el Antiguo Testamento, los profetas y otros narradores se refieren al problema que sufre el inmigrante. No ven al inmigrante como problema, como hoy está de moda, sino todo lo contrario. Se fijan en el problema que sufre el inmigrante, con los que se enfrenta el inmigrante en la sociedad antigua. Esa es la perspectiva que nos aporta Sodoma y Gomorra. Bien. Y entonces el último capítulo relativo a este tema, ahí le pongo por título de Sodoma a la sodomía, porque la palabra sodomía no es bíblica. No es bíblica. Suena a bíblica, pero no lo es. Nace en el siglo XI
o sea, en plena Edad Media. Nace en un ambiente donde no leen la Biblia en hebreo, sino en latín. Un monje italiano, Pedro Damián, lanza la palabra sodomía por vez primera en la historia, o sea, hace 1000 años justos. Estamos ahora pues a 10 siglos, ¿verdad? Del siglo XI. Hace 10 siglos nace la palabra sodomía, pero claro, por el ambiente que se respiraba entonces en torno al sexo y por lo fácil que es identificar la palabra sodomía con la Sodoma de la Biblia, pues se hizo popularísima, ¿verdad? Y pasó incluso a formar parte de muchos códigos penales en muchísimos países, en algunos todavía está ahí, en algunas ex colonias británicas figura todavía la sodomía tipificada, ¿verdad? Como delito penal. Bien, entonces, baste por ahora lo dicho sobre Sodoma y Gomorra, pero insisto que se trata del tema más importante en toda esta temática que analizo aquí, en cuanto a los textos, digamos, que se han utilizado para reprimir el amor homoafectivo y homoerótico. Después comento otros textos muy citados en la literatura sobre estos temas, ¿verdad? El Levítico es conocidísimo por muchos, ¿verdad? Es un solo versículo repetido en un solo versículo del capítulo 18 que se repite en el capítulo 20. Y lo que no sabe la gente, o sea, muchísima gente piensa que hay una sola interpretación de este versículo. Claro, prohíbe la homosexualidad. Y si les preguntas un poco más, vale, pues la homosexualidad masculina. Porque homosexualidad se refiere en el mundo moderno a ambos sexos o a ambos géneros, ¿verdad? Entonces, eso de decir que prohíbe la homosexualidad realmente es una falacia porque solamente se habla de varones. Y entonces yo creo que algunos que lean este capítulo se van a sorprender, porque yo le pongo por título los 19 lechos de una esposa. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues esos 19 lechos son las 19 interpretaciones del versículo que yo tengo fichadas hasta hoy. Y seguramente no he visto todavía la última. O sea, 19 interpretaciones acumulo yo ya de un versículo. O sea, esto también nos puede inducir un poco de cautela a la hora de querer hablar de la Biblia y diversidad sexual y de género. No es tan fácil como piensa la gente, ni es tan sencillo tampoco. Y una de las 19 interpretaciones de este versículo del Levítico, a mí me ha sorprendido mucho, y también me ha parecido pero muy interesante, es la que existía en el Renacimiento. Porque en el Renacimiento vemos en la Biblia de Martín Lutero, él interpreta, que tradujo toda la Biblia al alemán, ¿verdad? Él en este versículo del Levítico 18 interpreta este versículo como referente a la pedofilia. Porque dice, con niño no te acostarás. Mientras que las traducciones modernas, que son menos meticulosas y a veces un poco superficiales, ponen con un hombre, pero realmente se dice varón. Y un varón puede tener cualquier edad, ¿verdad? Desde un niño hasta un anciano. Entonces, en el Renacimiento, evidentemente, se pensaba que lo que se prohíbe es acostarse con un varón menor de edad. O sea, prohíbe el abuso, digamos, ¿verdad? La corrupción de menores, por decirlo con otras palabras, ¿no? Bueno, entonces por esto yo creo que muchos y muchas os vais a sorprender leyendo este capítulo. Y luego tengo otro capítulo que le he titulado Prosa policíaca en clave política, y se refiere a un relato que en la superficie, que está en el libro de los jueces, y en la superficie se parece un poco al relato de Sodoma y Gomorra, pero resulta que un análisis pormenorizado nos enseña
que tiene muchos elementos prestados de otros relatos, no solamente de Sodoma y Gomorra. Realmente es una pequeña novela policíaca y con un mensaje muy concreto, y no os lo voy a revelar aquí, pero invito a las y los que queráis, pues acercaros al libro para ver entonces cuál es el mensaje de este. En la superficie es un relato de violencia, de una violación colectiva de una pobre mujer en las calles de Belén. Perdón, ella es natural de Belén, pero el acto descrito, ficticio, que es, como también lo demuestro, tiene todos los elementos que intervienen en el relato son de ficción. Y es evidentemente un gran escritor, porque muchos de los comentaristas que hoy lo toman al pie de la letra, lo que escribe, y se escandalizan, y qué horror, y no sé qué, y no se dan cuenta que se trata de un relato de ficción con un mensaje muy claro político en el contexto del momento en que se escribe. Y como os digo, os voy a dejar un poco con el misterio para que vosotras y vosotros mismos lo descubráis. Luego tengo un capítulo, el capítulo 9, que le pongo por título Abusadores. ¿Y a qué me refiero? Pues ahora estoy pasando al Nuevo Testamento, porque le dedico 2 capítulos al apóstol Pablo. Y con abusadores me refiero a la primera carta a los Corintios, donde existe un catálogo de gente viciosa que, según Pablo, no tendrán acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Y según algunas traducciones modernas de nuestro tiempo, ese catálogo de viciosos incluye a las personas homosexuales, ¿verdad? Dicen que ni borrachos, ni ladrones, ni adúlteros, ni homosexuales, dicen algunas traducciones, pero no hay nada en el texto que nos avale esto. Se ha puesto de moda a partir del año 1946, que antes no se usaba nada esta palabra, pero es de nuestro tiempo, y según algunos diccionarios, entonces ponen esto como traducción de una palabra que no se sabe qué significa. Así que yo te explico aquí el problema de este texto en el capítulo 9, y yo pongo abusadores porque es evidente que hay algún abuso en el contexto, porque es gente que abusa de una manera u otra de sí mismos o de otras personas, pero no sabemos exactamente qué significa esta palabra. Ahora, también es interesante aquí, en este versículo, y vuelvo a mencionar a Martín Lutero y su Biblia traducida al alemán en el siglo XVI. También aquí él pone pedófilos, en alemán, abusadores de niños. O sea que ahí hay una evidencia del Renacimiento que hemos perdido, evidentemente. Yo no sé en qué se basaban, pero evidentemente era un tema bastante... me imagino que incluso si existían diccionarios, entonces era lo que ponían ahí. Entonces esa tradición la hemos perdido, y por eso cargamos las pobres personas LGTBIQ de hoy con un peso que en el Renacimiento no existía, por lo menos en estos textos que he mencionado. La palabra griega arsenokoitai significaría, grosso modo, traduciéndola literalmente, varones cama. Y esos varones no sabemos quiénes son, y según Lutero, entonces son los que corrompen o abusan de varones menores, ¿verdad? Así que os dejo ahí ese misterio que está ahí, y me parece que es importante recalcarlo, que no siempre se ha leído como homosexuales, como esos homosexuales que hoy nos ponen los traductores y las traductoras de hoy, y en detrimento del mismo mensaje bíblico, por un lado, pero también causándole muchísimo daño al todo el colectivo LGTBI, porque como todas y todos sabéis, pues es una lucha constante en algunas iglesias. No, es que la Biblia dice, y que la carta a los Corintios y todo esto. Así que los traductores nos han hecho un flaco favor poniendo ahí la palabra homosexuales, que además no tiene sentido, porque la palabra griega se refiere a un colectivo masculino, así que los que ponen homosexuales se pasan.
también por este otro lado se pasan porque homosexuales hoy por hoy incluye a varones gay y a mujeres lesbianas. Entonces, ahí realmente los traductores se meten en un berenjenal. Y realmente es tiempo de sonar las alarmas. Y yo lo hago a mi manera en este libro. Luego, por último, otra carta demasiado citada del apóstol Pablo es la carta a los romanos. ¿Sabíais vosotros lo que yo no sabía antes de emprender este estudio? ¿Sabíais vosotros que el libro más comentado de toda la Biblia entera, hay un solo documento, un solo libro más comentado que ningún otro en la historia del cristianismo? ¿Sabíais vosotros que es la carta a los romanos? Yo no lo sabía. Me enteré estudiando. Existen más comentarios sobre la carta a los romanos que sobre los 4 evangelios, sobre el Génesis, sobre el libro que tú quieras. Esto me parece bastante interesante desde muchos puntos de vista que tal vez podamos comentar en otro contexto. Entonces, claro, ¿qué pasa con la carta a los romanos? Pues hay un par de versículos en el capítulo 1 que viene a ser como el preámbulo a la carta, como es normal, ¿verdad? Cuando escribimos un documento extenso, podemos poner una pequeña introducción y terminamos al final concluyendo, ¿no? Entonces, estos versículos forman parte del preámbulo, la introducción. Pero aún así, hay bastantes comentaristas cristianos que lo citan como si fuera casi la esencia de la carta. Y eso me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, porque el apóstol desarrolla temas muy pesados y de mucha importancia más adelante. Y además, para entender bien una carta, conviene leerla entera. Entonces, yo no entiendo cómo pueden sacar conclusiones tan contundentes de la introducción. Y resulta que además está muy mal traducida. En muchos casos, este pasaje que os digo, los versículos 26 y 27 del primer capítulo, muy mal traducido en algunos casos, incluso en las partes donde el apóstol usa el pasado pretérito, algunos usan el perfecto del presente, o sea, acercan mucho más al tiempo presente la acción que el apóstol que mira hacia atrás, hacia tiempos pasados, lo que pasó hace muchos años. Así que hay muchos aspectos aquí que comentar, que no quiero cansaros, pero vale la pena decir que las cartas de Pablo en estos versículos que usan en contra nuestro están entre bastante mal traducidos hasta mal traducidos y mal interpretados por lo mismo. Bien, ahora voy a pasar a otro tema y ya toca, creo, porque por algo he puesto este título al libro, Amores Bíblicos bajo censura. Ahora que he atravesado las partes difíciles, ¿verdad? Las partes, digamos, negativas o las partes que se han usado y se usan como armas arrojadizas en contra de nosotros, pues ahora quiero pasar a la otra parte que realmente quedó mucho tiempo relegado al olvido, porque como siempre se hablaba de lo otro, como que a nadie se le ocurría, pues, ¿qué pasa con el tema del amor entre dos personas del mismo sexo en la Biblia? Que existe, pero claro, se ha comentado muy poco. Y solamente en nuestro tiempo, ahora que somos libres, las personas LGTBIQ en muchos países, ya somos libres, ¿verdad? Ya está despenalizada la homosexualidad y la bisexualidad, etcétera. Ya podemos hablar, ya podemos opinar, ya podemos estudiar y podemos escribir libros. Entonces, ahora sí podemos pues expresar lo que a nosotros nos parece importante en la Biblia. Y entonces, claro, llego así a la cuarta parte, donde hablo de 4 relatos de amor que están ahí y siempre estuvieron ahí. El primero y el más detallado, y por esto lo más importante, es la historia de 2 mujeres, Ruth y Noemí, que va a narrarla en el libro de Ruth. Tiene 4 capítulos. Es un libro cortito, bastante fácil de leer,
generalmente más o menos bien traducida, aunque le falta un poco en algunos versículos. Pero por lo menos no son demasiado graves los errores de traducción que se cometen en el libro de Ruth, no son lo suficientemente graves como para ocultar, ¿verdad?, el hilo de la narración. Es un libro precioso porque tiene las dos protagonistas, pues son femeninas, hay figuras masculinas también que intervienen en el argumento y todo, pero son secundarios y es curiosísimo ver cómo el narrador consigue colocar en el primer plano a estas dos mujeres y los hombres un poco hacia atrás. Y por esto también desde el punto de vista de género tiene una gran parte de interés el libro de Ruth, que ahí vemos que sí, desde luego está el mando político y social del varón, pero este libro demuestra que las mujeres inteligentes saben perfectamente navegar ese espacio y consiguen, ¿verdad?, una victoria bastante importante, como podéis ver o como habréis visto ya los que y las que habéis leído el libro, ¿no? Entonces, el otro relato también es muy importante y muy interesante, pero es un poco diferente, porque la historia de David y Jonatán es muy conocida en el ambiente, ¿verdad?, porque una gran parte de nuestra literatura se refiere a la relación entre estos dos personajes bíblicos, David y Jonatán. Yo no afirmaría, como hacen algunos, que sí, claro, se trata casi de un relato paralelo al libro de Ruth, porque realmente no lo es. Yo lo clasificaría, si me obligan a usar, digamos, las siglas que hoy, ¿verdad?, manejamos, yo más bien clasificaría esta relación como un vínculo íntimo entre dos varones bisexuales. ¿Y por qué lo digo? Porque la misma historia nos va enseñando. Es que la historia de David y Jonatán no son 4 capítulos unidos, como el libro de Ruth, sino que va dispersa entre otros, va entretejida con otros relatos en los 2 libros de Samuel. Entonces, claro, hay que irla entresacando, ¿verdad?, entre otros hilos, ¿verdad? Y es un poco complicado, pero lo que se ve, lo que vamos a ver, son 2 hombres casados, con hijos, los 2, ¿verdad? Pero ellos 2 forman una relación muy íntima y muy fuerte, tan íntima y tan fuerte, que Jonatán renuncia prácticamente a su posición de príncipe heredero, entregando a David sus insignias reales. O sea, aquí él experimenta un flechazo cuando conoce a David y se da cuenta que a David le pertenece el futuro. O sea, hay también, qué sé yo, algo de inspiración, tal vez divina, no lo sé. Pero algo pasa entre ellos 2. Entonces, Jonatán siente este flechazo y se entrega de lleno a David, y cuando surge el conflicto entre David y Saúl, el padre de Jonatán, Jonatán trata durante un tiempo, ¿verdad?, de jugar a 2 caballos y le sale mal porque con su padre pues le sale fatal la jugada y se queda con el lado de David. Y David también, bastantes años o a lo largo de los años, va montando toda una harén, tiene muchas mujeres, pero curiosamente dice en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, que cuando compone una elegía, le llevan la noticia de la muerte de Jonatán en el campo de batalla, y entonces compone su elegía y dice: Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. O sea, hay algo muy especial, muy entrañable, muy íntimo entre estos 2 varones. A lo mejor ni siquiera conviene que lo clasifiquemos como homosexual o bisexual, pero algo hay ahí, algo muy fuerte, algo muy robusto, evidentemente, porque si un mujeriego como David, con tantas mujeres que tuvo,
es capaz de decir que el amor de Jonatán superaba el amor que él sentía por sus mujeres, pues algo hay ahí muy importante, y por esto, claro, vale la pena rescatar esta historia y plantearlo en el contexto que estamos diciendo. Pero también lo explico un poco en estos términos para que no caigamos en el simplismo. Para decir, sí, tenemos 2 relatos homosexuales y o sea, no seamos simplistas, porque la Biblia es compleja, como la vida misma. Y esto es lo que me fascina en la Biblia. Tiene sus complejidades y sus dificultades. Y las otras 2 historias también son muy interesantes. El centurión romano del Evangelio que se acerca a Jesús porque se le muere ¿quién? Su muchacho. Algunas partes ponen esclavo. Es posible que sea su esclavo, pero ante todo es su muchacho. O sea, hay una relación de cariño entre el centurión y su muchacho, y por eso se acerca a Jesús. Es notable que un representante del imperio, el ejército imperial, que manda en Palestina, que se acerque a un pobre predicador itinerante llamado Jesús, que viene de Nazaret. Es muy notable, muy llamativo. Entonces hay algo aquí en este relato, ¿verdad? Porque un oficial normal y corriente, él se humillaría hasta tal punto por un pobre muchacho esclavo, que parece serlo. Pues yo creo que no. O sea, hay algo más en este relato, sutil, pero está ahí presente. Un tema, ¿verdad?, de cariño o de amor entre estos 2 varones. Y Jesús lo acepta plenamente y cura, ¿verdad? Y le restituye la salud al muchacho, ¿verdad?, que estaba ahí agonizando. Y por último, el discípulo amado. Yo tengo mi propia interpretación de este relato. Es evidente que el discípulo amado ocupa un lugar más cercano física y psicológicamente a Jesús que los demás discípulos, porque solamente figura en el Evangelio de Juan, pero es evidente por el lenguaje que este discípulo está un paso más cerca al maestro, y por esto, claro, recibe el nombre del discípulo amado. Y algunos han pensado que tiene que ser un apóstol y por eso le dicen que es el apóstol Juan, pero no hay nada en el texto que nos señale al apóstol Juan. Y bien puede tratarse de otra persona, y creo que os voy a dejar ahí el misterio para que veáis en el libro a quien yo pongo, porque me parece que el mismo evangelio, el 4.º evangelio, señala con bastante claridad a otra persona que figura en el mismo evangelio como el discípulo amado. Bien, y por último, y con esto voy a terminar mi pequeña exposición, la 5ª parte le he puesto por título Inclusión, Creación y Bendición. Y con la inclusión me refiero al tema de los eunucos. Yo en mi infancia ni siquiera sabía que existían eunucos en la Biblia porque nadie hablaba de ellos. Y en mi juventud igual. Pero ahora que me he vuelto biblista y analizo los libros bíblicos, veo que están en todas partes. Hay muchas referencias a los eunucos en ambos testamentos incluso. Más en el Antiguo, pero también en el Nuevo figuran. Entonces vale la pena ver qué pasa con estos eunucos, porque representan una categoría aparte, ¿verdad? Porque como no procrean, entonces ¿en qué sentido este grupo nos puede ayudar un poco a aportar una dimensión bíblica a nuestros propios debates de hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de temática LGTBIQ, de diversidad sexual y de género, etcétera, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Y qué función tienen en la sociedad donde viven? ¿Y son respetados o no, etcétera, ¿verdad? Y entonces, si lo miramos bien, vamos a ver que en una amplia parte de la literatura bíblica, donde se habla de los eunucos, se les menciona con respeto. Y además, yo diría casi con cariño. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías y el de Isaías también, con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces, esto me parece un tema muy importante para rescatarlo para hoy. No es directamente traducible
a nuestra realidad, porque hay quienes dicen, bueno, entonces podríamos sí decir que ellos eran como las personas trans de su tiempo. Pues solo hasta cierto punto son comparables, ¿verdad? Porque cumplían otras funciones sociales muy distintas, los eunucos en su tiempo. Y por esto me parece un poco demasiado facilón, ¿verdad? Simplemente establecer un paralelismo, pero sí pueden ayudarnos a ver un poco la amplitud de criterios que existía en el mundo antiguo a la hora de hablar de diversidad sexual y de género, porque la necesitamos, ¿verdad? Porque a muchas personas, como todas y todos sabéis, muchas personas hoy quieren reducir todo eso de la diversidad sexual a una forma muy sencilla, la heteronormativa y punto. Pero la misma Biblia no la reduce de esta forma, ni de ninguna manera. Y luego los dos últimos capítulos, el capítulo 16 habla de la imagen divina. ¿Qué significa? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es un tema importantísimo. Importantísimo. En el Nuevo Testamento dicen somos el templo del Espíritu Santo. Es otra forma de decir lo mismo. O sea, este tema viene recorriendo la Biblia entera, de cabo a rabo. Y muy poco se ha dicho sobre esto, ¿verdad? Yo no recuerdo ningún sermón en toda mi vida, que ya tengo bastante más de 70 años cumplidos, en ningún momento he escuchado un sermón sobre este tema, pero me parece que es esencial e importantísimo. ¿Qué significa? Que nosotros representamos la imagen, ¿verdad?, del mismo creador del universo. Capítulo 16. Y luego, por último, un tema mío que me ha hecho mucho daño en mi juventud y que por esto le dedico cierta atención en el capítulo 17. Yo analizo aquí lo que supuestamente dice la Biblia sobre el tema del pecado original. Resulta que tiene muy poca base bíblica, poquísima. Pero lo que sí tiene una amplia base bíblica son las bendiciones que recibe la humanidad del creador del universo. Por esto yo le titulo el último capítulo como bendición original. Bien, y por último, un pequeño resumen. Y luego he puesto dos apéndices sobre dos temas también, porque estos temas, como yo creo que ya todas y todos os dais cuenta, se pueden ampliar mucho en diferentes sentidos. Entonces yo he reducido solamente los apéndices a dos temas. La prostitución sagrada, que se comenta tanto en la literatura teológica y en los estudios bíblicos. En los últimos años, cada vez más biblistas están abandonando esa temática porque tiene una base muy efímera y muy superficial y no se ha podido documentar que las religiones cananeas, ¿verdad?, prejudías, etcétera, que realmente que existiera este tema de la prostitución sagrada en los templos cananeos. No se ha podido documentar. Ningún arqueólogo ha encontrado pruebas fehacientes de esto. Así que ahí se forma otra vez un problema de traducción, porque lo traducen como si fuera la prostitución sagrada. Incluso ponen estas palabras en la Biblia, pero no significa esto. La palabra hebrea significa persona santa o consagrada, ¿verdad? Y yo propongo santero y santera para conservar la idea de lo santo, ¿verdad? Que esto es lo que significa en hebreo. Y dejarlo ahí, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente a quiénes se refieren, pero por lo menos este es el significado de la palabra. Y por último, hago una pequeña traducción del relato de Sodoma y Gomorra, como yo lo haría, de las partes esenciales del relato. Y punto y aparte, bibliografía, índice de autores y nada más. Y muchísimas gracias a todas y todos por haberme escuchado este rato. Muchísimas gracias, Renato.
Nos has dejado con ganas de más. Tu exposición de esta obra magnífica que yo he tenido la ocasión de incluso de leer en el manuscrito antes de ser publicada, refleja perfectamente tu propio itinerario personal en búsqueda, ¿no? Yo creo que has ejercido una labor detectivesca en los textos sagrados con una mirada muy liberadora y muy liberada de prejuicios, y eso es muy de agradecer, ¿no? Nos has comentado de una manera muy sencilla, pero profundamente importante, la necesidad que tenemos también las personas LGTBIQ+, de tener referentes también bíblicos que hablen de nuestra liberación, ¿no? Igual que el movimiento, digamos, de liberación contra el racismo encontró en el libro del Éxodo un texto fundamental que les animó en estos procesos de liberación, las personas creyentes LGTBIQ+, necesitamos también descubrir en los textos sagrados personajes, relaciones que nos animen también en nuestro caminar por la integración. Yo te quiero agradecer todo este trabajo ingente que has hecho de años para poder acercarnos a la gente sencilla la importancia que han tenido los textos y que siguen teniendo los textos y por lo tanto, la necesidad que tenemos de conocerlos para no ser manipulados y estar lo suficientemente estimulados para seguir investigando, ¿no? O sea, que no venga alguien y que nos lo manipule con buena o con mala intención, ¿no? Decías curiosamente que los mayores traductores, entre comillas, de los textos sagrados eran teólogos y no eran ni traductores ni lingüistas, ¿no? Entonces, bueno, cómo se ha ido repitiendo o dando por cierto una traducción incluso anacrónica, como bien has dicho, de la palabra homosexual, que es del siglo XIX. Está muy localizada y algunos textos en la Biblia incluso se atreven a decir que ni los homosexuales heredarán el reino de Dios, ¿no? Un término que no aparece en la Biblia por ningún lado. Y además, en este momento, pues tiene un carácter polisémico, ¿no? Me llama mucho la atención también pues lo que has comentado de la carta de Romanos, ¿no? Que es el texto más estudiado de toda la Biblia. Incluso has dicho más que los evangelios. Es curioso, ¿no? Yo creo que esto ha marcado una tendencia en las comunidades cristianas, porque claro, las cartas paulinas son anteriores a los evangelios, se empiezan a leer en las comunidades cristianas antes que los evangelios, y de aquel movimiento incipiente vienen, digamos, estas interpretaciones exclusivistas y marginadoras de las personas LGTBIQ. Entonces, frente a la teología narrativa de los evangelios, ha prevalecido pues, la teología especulativa de Pablo, que curiosamente no conoció al Señor directamente, ¿no? Luego viene a través de una... Eso es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que animar pues, a leer tu obra, ¿no? Porque yo creo que nos das pistas importantes para ser cristianos, digamos, competentes, para poder tener un diálogo fraterno en la plaza pública y reivindicar pues que Dios es amor y que a través también de los personajes queer que está descubriendo esta teología liberadora que estáis haciendo teólogos y teólogas pues de una manera valiente y eficaz, pues nos están diciendo que Dios ama también a través de lo raro, ¿no? Sí. Hablas de los eunucos, pues muy interesante, ¿no? Todos nos viene a la memoria la conversión del eunuco a través de Felipe, ¿no? Que en ese momento toma el bautismo. No sé, pues a mí me parece muy interesante todo lo que has apuntado y yo creo que merece la pena pues asomarse con curiosidad. Por un lado, yo creo que la curiosidad es lo que nos va a animar a seguir profundizando en el conocimiento y sobre todo también de una manera lúdica, ¿no? Pues yo creo que es muy importante descubrir que la Biblia tiene mucho de intriga, mucho de investigación, mucho de amor, mucho de celos. Al final no deja de ser, permitidme, un culebrón sagrado, ¿no? En el que subyace al final, pues, bueno, pues esta lectura de este Dios amor en el que nosotros creemos, ¿no? Sobre todo a través de la figura de Jesús de Nazaret, que para nosotros es el punto y aparte de todo este proceso. Si os parece, podemos, no sé si la gente querrá pues, hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión, dejar algún tiempito en silencio y podemos seguir conversando, si os parece, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo, pues que levante la mano y que se acerque, porque veo que hay un grupo nutrido en la sede de Crismón.